cuando hablamos de enemigos, no siempre me refiero a personas que nos gritan o nos enfrentan de frente. Muchas veces los enemigos más peligrosos son silenciosos, actúan en la sombra, se alimentan de la envidia, del rencor y de la mala intención que se lanza como un susurro al universo, que entendía algo que hoy hemos olvidado. La energía se neutraliza, no se combate. En civilizaciones antiguas, la orina era vista como una extensión directa del campo vital de la persona, una descarga íntima de su esencia, y la sal, por su parte, siempre fue considerada un mineral sagrado capaz de absorber, cortar y sellar influencias negativas. Juntas, estas dos fuerzas crean un acto simbólico poderoso. No atacas, no persigues, no discutes, simplemente colocas un límite invisible. Y aquí doy mi opinión personal, basada en muchos años de observar lo espiritual. Los rituales que funcionan no son los que buscan dañar, sino los que restablecen el equilibrio. Cuando tú dejas de luchar y permites que la energía ajena se disuelva por sí sola, algo muy profundo ocurre. El enemigo pierde poder sin entender por qué, y tú recuperas tu paz sin ensuciar tus manos ni tu alma. Ahora bien, este método no es moderno ni improvisado. Se practicaba en silencio, lejos de miradas curiosas, porque se sabía que el verdadero poder no necesita testigos. Las abuelas de antes, y me incluyo en ese linaje, entendían que confrontar directamente a un enemigo solo lo fortalece, porque le das atención, emoción y reacción. En cambio, este ritual trabaja desde otro plano, uno más sutil y más efectivo. Desde mi experiencia, he visto cómo personas que parecían perseguidas por conflictos constantes, chismes o ataques energéticos, encontraron calma cuando dejaron de responder y comenzaron a protegerse desde lo invisible. No se trata de magia oscura ni de castigos, sino de autodefensa espiritual, de cerrar puertas que nunca debieron abrirse. Porque cuando tú te alineas con prácticas ancestrales, no necesitas levantar la voz. El universo hace el trabajo por ti. Pero para que comprendas todo esto y cómo funciona, debes escuchar esta pequeña historia. Carmen era una mujer tranquila, de esas que caminan despacio por los pasillos y saludan con la cabeza, porque la vida ya les enseñó que no todo merece palabras. Viuda desde hacía años, había aprendido a convivir con la ausencia y a encontrar consuelo en la rutina. Regar sus plantas al amanecer, barrer su pequeño balcón, encender una vela por las noches. Pero fue justamente en ese edificio donde todos parecían vivir vidas ajenas que apareció Marina, una vecina cuya lengua era más filosa que cualquier cuchillo. Al principio eran comentarios pequeños, casi imperceptibles, rumores disfrazados de preocupación, que si Carmen hablaba sola, que si recibía visitas extrañas, que si algo raro pasaba en ese departamento. Y aquí permito dar mi opinión, porque lo he visto demasiadas veces. La malicia casi nunca grita, susurra, y cuando susurra lo suficiente, termina siendo creída. Carmen, que nunca confrontó, nunca respondió, pensando, como muchas almas nobles, que el tiempo pondría las cosas en su lugar, pero el silencio, cuando se prolonga demasiado, también pesa. Con los meses, las consecuencias comenzaron a caer una tras otra, como fichas empujadas por una mano invisible. Carmen empezó a enfermarse sin explicación clara. Perdió objetos importantes, sus plantas se marchitaban sin razón y, lo más doloroso, comenzó a sentirse extraña en su propio hogar, como si algo la observara desde las paredes. Los vecinos dejaron de saludarla, algunos evitaban el ascensor con ella y el aislamiento
se volvió más cruel que la soledad de la viudez. Desde mi experiencia, cuando una persona buena empieza a atraer desgracias encadenadas, casi siempre hay una carga energética ajena rondando, alimentándose del miedo y la tristeza. Carmen lo sentía en el cuerpo, en el pecho apretado al despertar, en las noches largas donde el sueño no llegaba. Fue entonces, y esto es importante, cuando entendió que no bastaba con resistir, había que protegerse, no desde el enojo, sino desde la sabiduría antigua que se activa cuando ya no queda fuerza para luchar de frente. Fue en una de esas madrugadas silenciosas, cuando el edificio parecía contener la respiración, que Carmen recordó algo que había quedado enterrado en su memoria como una semilla dormida. Recordó a su abuela, una mujer de manos arrugadas y mirada firme, que siempre decía que no todo conflicto se gana discutiendo, que hay batallas que se resuelven cerrando el paso a la energía ajena. Carmen entendió entonces que su error no había sido callar, sino no protegerse. Y aquí doy mi opinión personal con la certeza que me dan los años. La gente buena suele creer que aguantar es una virtud, cuando en realidad la verdadera sabiduría está en saber cuándo y cómo poner límites, incluso si esos límites no se ven. Aquella noche, Carmen, que no sintió rabia ni deseos de venganza, sintió algo mucho más poderoso, determinación serena. Decidió cortar el flujo invisible que la estaba debilitando, no para dañar a Marina, sino para dejar de servirle como alimento energético. Lo que ocurrió después fue sutil, casi imperceptible para ojos ajenos, pero contundente para quien sabe observar. Carmen comenzó a dormir mejor. El aire de su casa se sintió distinto, más liviano, como si una carga se hubiese disipado. Marina, por su parte, dejó de hablar de ella sin explicación alguna. Sus rumores perdieron fuerza, como palabras lanzadas al vacío. Desde mi experiencia, cuando una persona deja de emitir la frecuencia que el agresor necesita, el conflicto se apaga solo, sin escándalo ni confrontación. Carmen no recuperó, creo, únicamente la calma, recuperó su dignidad, su centro, su energía. Y eso, hijos míos, es el verdadero triunfo, porque al final no se trata de destruir a nadie, sino de impedir que te destruyan a ti. Así se cierra la historia de Carmen, sin aplausos, sin peleas, pero con una lección que atraviesa generaciones. La historia de Carmen nos revela una verdad que muchos prefieren ignorar. No todos los enemigos se presentan con rostro visible. Algunos se esconden detrás de sonrisas, de palabras dulces, de falsas preocupaciones. Otros ni siquiera son personas concretas, sino acumulaciones de envidia, resentimiento, intención mal puesta que se va adhiriendo al campo energético como polvo invisible. Y aquí hablo desde mi experiencia de tantos años escuchando historias similares. El error más común es pensar que todo se soluciona enfrentando, señalando o gritando. No es así. Hay conflictos que nacen en planos que no se alcanzan con la voz y por eso requieren respuestas que actúen desde lo simbólico, desde lo ancestral. Los rituales antiguos siguen vigentes porque trabajan justo ahí, donde la lógica moderna no entra, en el lenguaje de la energía, del símbolo, del acto consciente. Cuando una persona como Carmen deja de reaccionar y empieza a actuar desde el conocimiento, el enemigo invisible se queda sin sustento. Y eso, créeme, es más poderoso que cualquier discusión. Ahora bien, ningún ritual es improvisado y por eso los ingredientes esenciales no son casuales. La orina de la mañana, por ejemplo, representa la descarga más pura del cuerpo, una expresión directa de tu energía recién despertada,
sin interferencias del día, sin emociones acumuladas. En mi opinión, es uno de los fluidos más honestos que existen, porque no miente ni se disfraza. La sal, por su parte, ha sido temida y respetada desde siempre. Es corrosiva para lo negativo, absorbente de cargas densas y selladora de límites. No destruye por capricho, destruye lo que no pertenece. El papel blanco simboliza el campo neutro, el espacio donde se deposita la intención sin manchas previas, mientras que la pluma negra actúa como ancla, fija la palabra, define el propósito y le da peso al acto. Cada elemento cumple una función específica y cuando se combinan con conciencia, no con rabia, crean una barrera silenciosa pero firme. Así es como los rituales ancestrales siguen vivos hoy, no porque el mundo no haya cambiado, sino porque la naturaleza humana y sus sombras siguen siendo las mismas. Antes de cualquier gesto, antes incluso de tocar los elementos, existe un momento sagrado que casi nadie menciona y que, sin embargo, lo define todo: la preparación interior. Porque ningún ritual, por antiguo que sea, funciona si nace desde el desorden emocional. Y aquí hablo con la franqueza que dan los años. He visto a personas repetir símbolos perfectos sin obtener resultado alguno, y a otras lograr cambios profundos con gestos mínimos, simplemente porque su intención estaba limpia y clara. La mente del practicante es el recipiente donde todo ocurre. Si está cargada de rabia, miedo o deseo de venganza, el acto se vuelve torpe, pesado y termina regresando como eco. En cambio, cuando la intención se formula desde la calma, desde el me protejo y no desde el te castigo, la energía encuentra camino y fluye con precisión. Preparar la intención es en realidad un acto de honestidad contigo mismo. Reconocer qué te duele, qué te drena y qué ya no estás dispuesto a permitir. Por eso, antes de cualquier ritual, yo siempre recomiendo un silencio consciente. No es rezar por rezar, ni pensar palabras bonitas. Es ordenar el corazón. Preguntarte con sinceridad qué límite necesitas poner y por qué. Mi opinión personal, y la sostengo con firmeza, es que el universo no responde a las súplicas desesperadas, sino a las decisiones firmes. Cuando decides que tu paz no es negociable, la intención se vuelve sólida, casi palpable. En ese estado, los elementos dejan de ser objetos y se transforman en aliados simbólicos. Así, el ritual no es una superstición, sino una declaración silenciosa. Hasta aquí. Y cuando esa declaración nace desde la coherencia interior, no hace falta repetirla muchas veces. Una sola basta. Llegamos al punto donde muchos creen que está el poder, cuando en realidad el poder ya fue sembrado antes. El ritual, como se enseñaba antiguamente, se realiza por la mañana, no por capricho, sino porque es el momento en que la energía personal aún no ha sido tocada por el ruido del mundo. El amanecer representa el umbral, ni noche ni día, un espacio donde la intención entra con mayor claridad. La concentración total no es una exigencia exagerada, es una forma de respeto. Al escribir el nombre del enemigo o simplemente la palabra enemigo, cuando no se tiene certeza, no se está señalando a una persona concreta, sino nombrando una fuerza que ha estado actuando en tu contra. Desde mi experiencia, poner un nombre no es acusar, es reconocer, y cuando no se reconoce, lo invisible sigue operando con ventaja. Ahora bien, aquí debo detenerme con algo importante, y lo digo con la responsabilidad de quien ha visto consecuencias. La visualización no consiste en imaginar castigos ni sufrimientos. Esa idea es una deformación moderna.
Lo que se canaliza no es venganza, sino devolución energética. Y esta es mi opinión personal, muy clara. Nada que no te pertenezca debe quedarse contigo. Visualizar la devolución del daño no es desear mal, es permitir que lo que fue enviado regrese a su origen para ser disuelto por la misma ley natural que lo generó. En los rituales antiguos no se forzaba el resultado, se confiaba en el equilibrio. Por eso, durante el proceso, la mente debe sostener una imagen simple y firme. Tu energía, regresando a su centro, limpia, intacta, mientras lo ajeno se retira sin pelea. El verdadero ritual no es el gesto externo, sino ese instante silencioso donde decides no cargar más con lo que no es tuyo. Y cuando eso ocurre, algo cambia, aunque nadie más lo note de inmediato. Hemos llegado a un punto delicado, y es aquí donde muchos tropiezan. La intención es el ingrediente invisible que define si el ritual protege o desequilibra. No basta con seguir los pasos. Si la elección del enemigo es imprecisa, las consecuencias pueden ser devastadoras. Desde mi experiencia, y lo digo con la seriedad de quien ha visto errores costosos, este no es un juego ni un acto de curiosidad. Cada nombre escrito, cada energía canalizada, es como una semilla plantada en el terreno del universo. Crecerá y dará fruto, pero ese fruto será fiel a la intención que lo sembró. Por eso es crucial estar 100% seguro del objetivo, porque un error podría devolver desequilibrio al propio practicante, generando consecuencias inesperadas que afectan no solo a la mente, sino al cuerpo y al entorno. El propósito del ritual, y aquí quiero dejar mi opinión personal con fuerza y claridad, no es la venganza. La diferencia es sutil pero fundamental. La venganza busca satisfacción inmediata y alimenta emociones densas que envenenan a quien la ejecuta. La justicia espiritual, en cambio, restablece el equilibrio. Es un acto de ley natural. Aquello que fue enviado con mala intención vuelve a su fuente, y el universo cumple su función sin que intervenga la ira humana. Yo lo he visto muchas veces. Personas que se llenan de enojo y buscan dañar terminan atrapadas en su propia energía. Las que actúan desde la intención clara y serena, como Carmen, sienten cómo la presión desaparece, cómo la paz regresa y cómo la vida sigue sin necesidad de confrontación directa. Este es el verdadero poder de los rituales ancestrales. No destruir, sino equilibrar, y siempre recordándonos que la energía sigue reglas mucho más estrictas que cualquier deseo pasajero. Una vez completado el ritual, llega el momento más silencioso y quizás más poderoso, la despedida de lo que ya no te pertenece. La mezcla, orina, sal y papel no se guarda ni se exhibe. Se descarta cuidadosamente en la basura o en el inodoro. Este gesto no es meramente físico, es simbólico. Representa el retorno de la negatividad a su origen, el cierre de un ciclo y la liberación de la energía ajena que te había afectado. Desde mi experiencia, he visto que quienes descuidan este paso tienden a sentir que algo quedó pendiente, como si la puerta no estuviera completamente cerrada. El acto de desechar completa el proceso. Es la declaración final de que tú ya no cargas con lo que no te pertenece y que tu espacio, tu hogar y tu energía están nuevamente bajo tu control. Pero hay un paso más, tal vez el más difícil para muchos: soltar la expectativa. Después de realizar el ritual, es esencial no obsesionarse con resultados inmediatos, no espiar cómo reacciona el enemigo, ni medir cambios externos. La verdadera transformación ocurre en lo invisible,
en planos que la mente común no alcanza a percibir. Mi opinión personal, fruto de décadas observando lo espiritual, la paciencia y la confianza son la mitad del ritual. Cuando confías en que el universo trabaja a tu favor, la energía fluye libre y los efectos se manifiestan de manera natural, sin prisa ni necesidad de control. Esta entrega no es resignación, es sabiduría. Saber que tu intención clara y tus actos conscientes ya han activado la justicia espiritual y que ahora solo resta observar en calma cómo la armonía regresa a tu vida. Y así, un camino que empezó con una mujer común, Carmen, y que nos ha llevado a descubrir que el verdadero enemigo no siempre se ve y que la fuerza más poderosa no está en pelear, sino en proteger nuestra propia energía. Lo que Carmen nos enseñó es invaluable. Cuando nos sentimos amenazados por malicia, chismes o malas intenciones, no necesitamos responder con igual agresión. Necesitamos actuar con conciencia, intención y respeto por las leyes universales. La historia nos recuerda que los rituales ancestrales, aunque parezcan extraños a los ojos modernos, siguen vigentes porque trabajan con principios de equilibrio y justicia espiritual, no de venganza. Cada gesto, cada elemento, cada intención tiene un propósito profundo: proteger lo que es nuestro y devolver lo ajeno a su origen sin ensuciar nuestra alma. Lo más importante, queridos míos, es que la sabiduría ancestral que Carmen recuperó nos pertenece a todos. Podemos aprender a poner límites invisibles, a restablecer nuestra paz y a soltar lo que nos hace daño, siempre desde la integridad y la claridad de intención. Esto no es magia vacía, es conocimiento práctico que nos enseña a vivir con energía limpia, en armonía con nosotros mismos y con el universo. Y si algo nos queda claro después de toda esta historia, es que el poder siempre estuvo dentro de nosotros y los rituales solo nos ayudan a recordarlo. Antes de despedirnos, los invito a que se unan a nuestra comunidad en la Cabaña de la Abuela, un espacio donde compartimos enseñanzas antiguas, secretos de la energía y consejos para proteger tu espíritu en la vida diaria. Suscríbanse, activen la campanita y acompáñennos en cada ritual, cada historia y cada aprendizaje que nos acerca a la sabiduría de los ancestros, porque la magia más grande está en vivir conscientes, proteger nuestra energía y recordar que la paz interior es el verdadero triunfo. Que la luz de los ancestros guíe tu camino y que la armonía siempre encuentre su lugar en tu vida. Hasta la próxima, en la Cabaña de la Abuela.